Hola traders, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video de acciones argentinas. En este video les voy a explicar un poco la temática de Fibonacci. No voy a explicar acá la teoría en sí, digamos a nivel serie, a nivel matemático. Eso es para no hacer tan largo el video, así que eso se los voy a dejar que lo googleen, que lo investiguen por su cuenta si les interesa. Eh, y toda la historia que lleva con ese tema. Y lo que sí voy a explicar es cómo utilizarlo vía gráfica en las plataformas para el análisis técnico, para el trading directamente. Bien, así que un video como para ir al grano. Lo primero que voy a aclarar es que voy a utilizar la plataforma de TradingView para hacer este video. Porque es una de las plataformas que más me piden, digamos, que explique, o una de las que más utilizan, con la única aclaración que en todas las plataformas que yo conozco, la forma de marcarlo es siempre la misma. Bien, lo único que cambia es por ahí donde está ubicado el icono de la extensión o del retroceso, pero no debería haber ninguna diferencia en cómo marcarlo específicamente. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a elegir un gráfico que estemos interesados en analizar. Y acá en la izquierda, donde tenemos las distintas herramientas, vamos a entrar en el tercer icono, por decirlo de alguna manera. Vamos a hacer clic acá en la flechita y vemos que dice herramientas Gann y Fibonacci. Bien, y vamos a ver, en este video voy a explicar estas dos, que son el retroceso de Fibonacci y la extensión de Fibonacci. Vamos a elegir retroceso. Básicamente el retroceso lo que nos va a permitir es, en una tendencia, conocer cuáles son las posibles zonas de rebote. Por ejemplo, en una tendencia alcista vamos a poder detectar distintas zonas probables de soporte. Bien, entonces en la medida que empiece un proceso correctivo dentro de la tendencia, marcando el retroceso entre el mínimo y el máximo, voy a tener distintos niveles en los cuales hay alguna probabilidad de que el precio reaccione al alza. Bien, esto siempre es marcándolo en una tendencia alcista. En una tendencia bajista es a la inversa. Voy a marcarlo, bien, acá. Entonces tengo el gráfico de 3M, el ticker MMM, y tengo, por ejemplo, un mínimo marcado acá, muy interesante, que es el de la línea de tendencia, y acá otro mínimo que justo también es de la línea de tendencia. Bien, entonces voy a este mínimo, hago clic, voy hasta arriba de todo, al máximo, y hago clic. Bien, yo tengo configurado en los Fibonacci lo que es el snap de los niveles. Bueno, ahora no lo encuentro donde lo marqué, lo tengo hace un tiempo. Estaba en la configuración de TradingView, que lo que me permite, si ustedes ven, directamente me busca el máximo automáticamente. No es que yo estoy seleccionándolo, bien, no estoy haciéndolo a ojo. Si no lo activan esto, van a estar moviéndolo a ojo así. De esta manera se les activa solo la búsqueda de máximos y mínimos. Bien, bueno, entonces o lo pueden hacer a ojo, digamos, o sea, acercándose lo más posible al gráfico, o pueden activar para que se les configure directamente en la búsqueda del mínimo y del máximo. Bien, entonces yo tengo el mínimo, tengo el máximo, y me aparecen una serie de valores con distintos colores. Que esto lo puedo configurar acá donde entré recién. Van a poder ver que les permite elegir colores, les permite marcar distintas zonas de retrocesos, de extensiones, según lo que quieran ver. Así que con esto pueden ir configurando todos los colores y los niveles. Yo normalmente lo dejo como viene por defecto, en este caso el de TradingView. En algunas otras plataformas, como por ejemplo el NinjaTrader, sí le hago modificaciones porque trae pocas, por ejemplo en la extensión trae pocos niveles, no trae tantos niveles. Entonces le suelo agregar algunos.
Bueno, entonces, explicado esto, yo acá tengo el mínimo, el máximo. En una tendencia alcista yo marco el mínimo y el máximo. Y con eso voy a tener una serie de niveles importantes, que son el 23%, el 23,6%, el 38,2%, el 50%, el 61,8% y el 78,6%. ¿Bien? ¿Cuáles son los más importantes estos valores? Bueno, en realidad va a depender, ¿no? Nunca tomen un indicador o una herramienta como algo que siempre va a funcionar de la misma forma ni que tenga una forma ideal. Primero, siempre tengan en cuenta que todos estos valores los deben tener en cuenta como zonas y no como un número muy específico. Y en segundo lugar, va a depender, por ejemplo, de cómo venga el movimiento. Bien, yo en un movimiento que recién inicia o que veo que está terminando una potencial tendencia bajista, esperaría que el retroceso del primer movimiento alcista sea un retroceso relativamente del 61%, por lo menos del 50% o del 61%, incluso llegando casi hasta el 100% del retroceso. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en este movimiento, para mí lo lógico fuera que llegara al 61 o más abajo. Finalmente vemos que llega al 61,8, acá en la sombra esta toca un valor relativamente cerca, llega hasta acá, en realidad un poquitito más abajo, y a partir de ahí comienza un nuevo movimiento al alza. Bien, entonces yo lo que puedo hacer es, una vez que pasaron por ejemplo 3 velas acá rojas que son marcadamente bajistas, puedo marcar esto y pensar, bueno, primera zona a tener en cuenta acá en 150, segunda zona a tener en cuenta en 142, y vemos que son todas velas bastante rojas que no dan sensación de que haya un cambio de la tendencia, hasta que llegamos al 61,8 y vemos primero esta vela con la sombra y una vela verde siguiente. Bien, entonces podemos pensar en que puede iniciarse un nuevo movimiento. Esto lo que nos permite saber es esto, conocer las zonas de posibles soportes dentro de una tendencia alcista. Después voy a mostrar un ejemplo bajista. Vamos ahora con la extensión. Voy a borrar esta para no ensuciar tanto el gráfico y que se entienda lo más posible. Venimos acá de vuelta al costado y en lugar de retroceso elegimos extensión de Fibonacci. Acá, en lugar de 2 puntos, como en el caso anterior para una tendencia alcista, vamos a necesitar 3 puntos. Mínimo, máximo y otro mínimo, que debería ser en principio un mínimo superior al anterior, porque si estamos en una tendencia alcista, significa que el nuevo mínimo debería ser ascendente. Entonces, yo ya había marcado mínimo, máximo y marco mínimo. Bien, y desde acá voy a tener distintas zonas probables que puedan ser actuar de resistencia. Bien, ¿cuáles son los valores que yo tendría en cuenta como más importantes acá? Bueno, de vuelta, va a depender de cómo sea el movimiento que venga anteriormente. Entonces, yo por ejemplo, para esta ocasión tendría en cuenta el 61.8 hacia arriba, el 61.8, el 78, el 1. Bien, esos serían los tres que tendría en cuenta en primera medida. Y vemos nuevamente que, bueno, en el 61.8, por ejemplo, tiene una vela en 160 que coincide con esto, que hace una pequeña corrección de un par de jornadas, pero luego lo quiebra y llega hasta el 78.6, que también coincide con, creo que la zona acá del gap. Entonces lo supero por un poquito, llega hasta ahí, y en varias velas llega en esta zona, se queda y comienza nuevamente a bajar. Entonces acá tenemos una extensión que nos permite plantear algunas resistencias. Siempre esto pueden combinarlo con otras extensiones o retrocesos de Fibonacci en periodos de tiempo más chicos. Bien, entonces ir marcando dentro otros retrocesos y otras extensiones. Y armar lo que se llaman como una especie de clusters de Fibonacci, donde son varias zonas que coinciden. Bien, y lo siguiente es, bueno, conocer los valores de resistencia que nos permiten acá los distintos valores y tenerlos en cuenta, ver cómo reacciona el precio sobre eso. Es muy útil, por ejemplo, en máximos la extensión de Fibonacci. ¿Por qué? Porque cuando yo
marco mínimo, máximo, si este es el máximo histórico, supongamos que no existe nada hacia atrás, ¿no? Y que este es el máximo histórico, yo no sé cuál va a ser la nueva zona de máximos, o sea, qué va a pasar después que supere los máximos. Entonces, con esta herramienta, con este instrumento, y teniendo en cuenta la distancia de cada movimiento, me va a permitir hacer una extensión de los movimientos anteriores para ver posibles zonas donde el precio pueda frenarse. Bien, entonces vemos que funciona relativamente bien. Y acá podemos repetir el procedimiento. Nosotros marcamos primero un retroceso y ahora una extensión, y ahora podemos marcar de vuelta un nuevo retroceso sobre el movimiento que siguió. Entonces vuelvo al retroceso y en lugar de tomar el mínimo que había tomado primero y este máximo, voy a tomar el nuevo movimiento, ¿bien? Que es un movimiento más chico que el movimiento anterior. Bien, en este movimiento, si se replicara, tendría que haber llegado al 1 acá y no llegó, llegó al 78.6. Entonces acá, como ya expliqué antes, desde mi criterio, tomaría ya otro tipo de zonas de retroceso, no el 61.8 o el 61.8 lo tomaría como una última instancia, porque ya se marcó una tendencia alcista, ¿bien? Que es este y este movimiento. Entonces, lo lógico para mí sería que la reacción se diera entre el 23.6 y el 61.8 como mucho. Sobre todo lo ideal sería entre el 23.6 y el 50. Entonces tomaría estos tres valores teniendo en cuenta la fortaleza que tenga la tendencia alcista. Vemos que llega hasta el 50%, que coincide con un número redondo o cerca de un número redondo importante, que es cerca del 150, de los 150 dólares. Y consigue un nuevo movimiento al alza. Entonces de acá de vuelta podemos repetir el procedimiento y venimos a la extensión y marcando mínimo, máximo y mínimo, podemos establecer nuevas zonas de soportes, de resistencias para una tendencia alcista. Bien, entonces, ¿qué tendría en cuenta acá? Y bueno, el valor del 0.38, que está alrededor de los 163, y luego la zona del 0.50, que coincide también con este 0, que es el máximo casi, el último máximo que hizo en 168, 169, y luego la zona de 173. Bien, vemos que por el momento llegó hasta estos valores de 166. Está entre medio del 38 y el 0.5, así que bueno, vamos a ver si se queda acá en el 0.38 o si puede continuar un poco más hasta el 0.5, que sería la siguiente zona de resistencia. Por ahora se muestra bien desde lo técnico, así que podría tener quizás un movimiento más hasta la zona de 169, 168 dólares. Básicamente con esto está explicado cómo se marcan el Fibonacci, y no quiero extender tanto el video. Les voy a mostrar un ejemplo bajista. Bien, voy a borrar para que no me quede después el gráfico todo marcado. Acá voy a elegir X, otra acción de Estados Unidos. Acá lo tengo marcada, por ejemplo, una tendencia bajista muy fuerte. Entonces, lo que yo podría plantear acá es como la tendencia predominante de corto y mediano y de largo plazo, digamos, es bajista. Si yo lo paso en semanal, por ejemplo, es muy bajista. Puedo marcar el retroceso de forma inversa. Entonces tomo este mínimo de acá, perdón, este máximo acá, tomo este mínimo de acá y tengo de vuelta los niveles probables de retroceso. Vemos que, por ejemplo, en la zona del 0.382, el 38,2%, no pudo superarla en una primera instancia y se fue a buscar la zona del 23,6, que actuó como resistencia y que previamente acá también había actuado como resistencia. Entonces acá actúa como soporte
y sale. O sea, acá básicamente actuó como resistencia el 23,6, una resistencia relativamente débil, quiebra, llega a al siguiente nivel, que es el 38,2, baja y hace un pullback a esta zona que fue la primera resistencia del primer nivel de retroceso. Sigue al alza, quiebra el 0,50, que era una zona que aparte vemos que podría haber sido una resistencia potencialmente importante porque tuvo una zona bastante congestionada ahí en el precio. La quiebra con claridad y llega al 61,8, que es 10,70 dólares. Bien, y ahí sí ya comienza un proceso correctivo más fuerte, incluso testeándola 2 veces y bajando. Bien, entonces acá podría marcar la extensión, por ejemplo, en un movimiento más corto. Puedo venir hasta este mínimo, este máximo y este mínimo, que fue la zona que marqué recién como el pullback. Y puedo hacer lo que... no sé si marqué bien el mínimo ahí. Puedo hacer lo que les decía recién. Me parece que no me está tomando bien el snap. Puedo hacer lo que decía recién de marcar varios Fibonacci y ver la zona de los clústeres, ¿bien? O sea, zona donde coincide. Entonces yo veo que, por ejemplo, el 1 de este movimiento, si se repitiera, me queda alrededor de los 11 dólares, que coincide relativamente cerca en la zona con los 10,70 dólares del 0,618. Entonces yo de acá puedo ir trazando nuevos potenciales objetivos. Incluso vemos que el 0,618 de este movimiento, o sea, si yo tomo este movimiento, agarro este mínimo y lo proyecto, lo extiendo, me marca los 9,49 en el 0,618, que coincide con el 0,50 del retroceso de todo este movimiento. Entonces acá, y coincide con esta zona, entonces era potencialmente una zona de resistencia que podría haber sido importante, no lo fue. Entonces me voy a la siguiente zona, que tengo el movimiento de 1, la repetición de este movimiento, de este hasta acá, lo repite desde ahí, y me coincide con el 61,8. Bien, entonces de esta manera yo puedo ir marcando lo que son los soportes y las resistencias potenciales, teniendo en cuenta los movimientos. Y siempre hace falta, lo básico es marcar las líneas de tendencia, resistencias, soportes, gaps, todo eso, y completar el análisis con otros indicadores o herramientas como lo que es Fibonacci. Bien, finalmente también podría agarrar y tomar este máximo de acá, este mínimo y este de acá, y buscar, por ejemplo, de vuelta zonas de, voy a sacar zona de soportes potenciales según este movimiento y este. Como ya veo que puede haber un fin del movimiento bajista porque tengo divergencias en algunos indicadores y dentro de una tendencia bajista muy fuerte, yo buscaría zonas entre el 38 y el 61,8%, digamos, de este movimiento, esperando en que ya no haga un nuevo mínimo. Entonces lo ideal sería entre esta zona y esta zona, entre los 7,20 y los 6 dólares, que tuvieron rebote, que de momento lo tuvo acá, y llegando hasta acá vamos a ver si puede de vuelta contra la línea de tendencia o si hace un nuevo movimiento a la baja hasta la zona acá de 6 dólares, que sería el 50% de la extensión del movimiento. Bien, así que bueno, espero que con esto les haya quedado más o menos claro una introducción de Fibonacci. Es un tema amplio, está también relacionado mucho con las ondas de Elliott. Y lo que tiene bueno es que les permite medir los movimientos y encontrar zonas de soporte y de resistencia, y también extensiones de los movimientos previos, manteniendo lo que es la proporcionalidad. Bien, así que bueno, espero que les haya sido útil, les haya gustado. Yo explico mucho, hay una clase completa en el curso de análisis técnico de lo que es Fibonacci, y también hay una explicación de las ondas de Elliott y cómo combinarlo con el indicador, como para tener algunas referencias más. Así que bueno, si les interesa el tema y quieren ampliar para no hacer tan largo este video, los invito a que revisen ahí en el link en la descripción
les dejo el link del curso de análisis técnico y también en el comentario fijado. Bueno, cualquier cosa, comentan, me escriben, y si les gustó, dejen like y se suscriben al canal, que eso me ayuda bastante a poder seguir armando más contenido. Así que bueno, muchísimas gracias como siempre por ver el video.